Bienvenidos a su canal favorito de dramas, intrigas y romances que nos llegan directamente desde Turquía. Yo soy, y hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta: los rumores, los chismes y esas historias que se tejen alrededor de nuestras parejas favoritas. Pero hoy, en lugar de hablar de la ficción, vamos a adentrarnos en la realidad, o al menos, en la realidad percibida por los medios y los fans. Vamos a desmenuzar el supuesto triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Döngel, un drama que alimentó las portadas y las redes sociales durante mucho tiempo, pero que, como vamos a ver, quizás no fue tan real como creíamos. Así que si quieren saber todos los detalles, las pistas, las declaraciones y la verdad detrás de este culebrón turco, quédense hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y todo lo que quieren saber sobre las series turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a poner a prueba esa famosa frase de cuando el río suena, piedras trae. ¿Realmente hubo un río caudaloso de romance no correspondido entre Hande, Kerem y Melisa? ¿O fue más bien una charca llena de rumores inflados por la prensa y las expectativas de los fans? Para entender todo esto, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto. Todo comienza con Sen Kalkapm, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo y catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. El género de esta serie es una comedia romántica, de esas que te hacen suspirar, reír y hasta llorar un poquito. La trama es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, se ve obligada a comprometerse falsamente con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, para conseguir una beca. Obviamente lo que empieza como un contrato se convierte en algo mucho más profundo. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que la chispa del amor había saltado también en la vida real. Y como era de esperar, los fans no tardaron en empezar a shippearlos con todas sus fuerzas. #Anker se convirtió en un hashtag viral, y cada publicación, cada entrevista, cada interacción entre Hande y Kerem era analizada al milímetro en busca de señales de romance. La confirmación oficial de su relación llegó en la primavera de 2021, durante un viaje a Maldivas. Las fotos de Hande y Kerem juntos, felices y enamorados, inundaron las redes sociales y desataron la euforia entre sus seguidores. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele ocurrir, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, y las declaraciones en entrevistas parecían cada vez más distantes. Finalmente, en marzo de 2022, la noticia se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La decepción entre los fans fue palpable y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Aquí es donde entra en juego Melisa Döngel. Melisa también formó parte del elenco de Sen Kalkapm, interpretando a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda. Melisa es una actriz talentosa y muy guapa, y durante el rodaje de la serie, se hizo muy amiga tanto de Hande como de Kerem. Ahora bien, ¿de dónde surge el rumor del triángulo amoroso? Pues bien, la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, empezó a insinuar que Melisa podría haber sido la tercera en discordia. Algunos medios afirmaban que Kerem y Melisa tenían una conexión especial, que se llevaban muy bien y que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación. Otros incluso llegaron a decir que Kerem se había sentido atraído por Melisa y que esto había provocado celos en Hande. Estas acusaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas por ninguno de los tres involucrados. Tanto Hande como Kerem han sido muy discretos sobre los motivos de su ruptura, y Melisa siempre ha negado rotundamente cualquier tipo de romance con Kerem. De hecho, en varias entrevistas, Melisa ha expresado su admiración y respeto por Hande y Kerem, y ha insistido en que su relación con ambos es puramente amistosa. Es importante destacar que la prensa turca a menudo tiende a exagerar las cosas y a inventar historias para vender más revistas y conseguir más clics. Los rumores sobre triángulos amorosos y relaciones secretas son un clásico del periodismo del corazón, y a menudo no tienen ninguna base real. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural.
En Turquía, como en muchos otros países, existe una gran presión social sobre las figuras públicas para que tengan una vida amorosa perfecta. Se espera que las parejas famosas sean felices y enamoradas para siempre, y cualquier signo de crisis o ruptura es visto como un fracaso. Esto puede llevar a la prensa a inventar historias y a presionar a los famosos para que den explicaciones sobre su vida personal. Otro factor que contribuyó a alimentar el rumor del triángulo amoroso fue la reacción de los fans. Como mencionamos antes, los fans de Almohadilla Anker estaban muy involucrados en la relación de Hande y Kerem, y su ruptura fue un golpe muy duro para ellos. Algunos fans se negaron a aceptar la realidad y empezaron a buscar culpables. Melissa se convirtió en el blanco de críticas y ataques en las redes sociales, acusada de haber destruido la relación de Hande y Kerem. Sin embargo, es crucial recordar que los fans no tienen derecho a entrometerse en la vida personal de los famosos. Hande, Kerem y Melissa son personas reales con sentimientos, y merecen respeto y privacidad. Los fans pueden admirar su trabajo y seguir sus carreras, pero no tienen derecho a juzgar sus decisiones personales ni a inventar historias sobre sus vidas amorosas. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el supuesto triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melissa Dongel? Pues bien, basándonos en la información disponible y en las declaraciones de los involucrados, podemos decir que no hay pruebas sólidas de que haya existido tal triángulo. Los rumores parecen haber sido alimentados por la prensa sensacionalista y por las expectativas de los fans, pero no tienen una base real. Es muy probable que Kerem y Hande hayan terminado su relación por motivos personales que no tienen nada que ver con Melissa. Las relaciones son complejas y a veces simplemente no funcionan, incluso cuando hay amor y química. Y Melissa, por su parte, parece haber sido una víctima inocente de esta historia, injustamente acusada de algo que no hizo. Ahora, alejándonos un poco de este drama específico, hablemos de otros casos donde los rumores y la prensa han creado narrativas falsas o exageradas alrededor de las series turcas. Pensemos en Erkenci, la serie que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. El género es similar a Sen Kalkapm, una comedia romántica ligera y divertida. La química entre Demet y Can era palpable, y al igual que con Hande y Kerem, los fans no tardaron en shippearlos. Pero en este caso, los rumores fueron aún más intensos. Se decía que Demet y Can estaban secretamente enamorados, que se iban a casar en secreto y que incluso tenían planes de tener hijos. La prensa los acosaba constantemente y los fans los seguían a todas partes en busca de pruebas de su romance. Sin embargo, Demet y Can siempre negaron cualquier tipo de relación romántica. Afirmaban que eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo, pero que no había nada más entre ellos. A pesar de esto, los rumores persistieron durante mucho tiempo, alimentados por la prensa y por las expectativas de los fans. El impacto de estos rumores fue significativo. Demet y Can se sintieron presionados y acosados, y su relación profesional se vio afectada. La presión de tener que negar constantemente los rumores y de tener que complacer a los fans se convirtió en una carga para ambos. Este ejemplo nos muestra cómo los rumores y la presión mediática pueden afectar negativamente a las figuras públicas y a sus relaciones. Es importante recordar que los famosos son personas reales con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Otro ejemplo interesante es el de Aşk Memnu, una serie dramática que adaptaba una novela clásica turca. Esta serie es considerada una de las más exitosas y controvertidas de la historia de la televisión turca. Los actores principales, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, interpretaron a Biter Ziyagil y Belulaz Nedar, respectivamente, una pareja que mantenía una relación adúltera. La serie generó un gran debate en Turquía, ya que trataba temas tabú como el adulterio y la infidelidad. Algunos la criticaron por considerarla inmoral y escandalosa, mientras que otros la elogiaron por su valentía y por su capacidad para reflejar la complejidad de las relaciones humanas. A pesar de la controversia, Aşk Memnu fue un gran éxito de audiencia. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y los actores principales se catapultaron a la fama. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ fueron aclamados por su actuación, y su química en la pantalla se convirtió en legendaria. En este caso, la controversia y el debate contribuyeron al éxito de la serie. La gente quería ver de qué se trataba todo el revuelo, y la serie cumplió con sus expectativas. Aşk Memnu demostró que las series turcas pueden abordar temas complejos y controvertidos, y que pueden generar un debate público importante. Para finalizar con los ejemplos podemos mencionar Mutesem YZYL,
una serie histórica que narraba la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El género es drama histórico con intrigas palaciegas y batallas épicas. La serie fue un gran éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. Sin embargo, también generó controversia, ya que algunos la criticaron por considerarla inexacta históricamente y por mostrar una imagen poco halagüeña del Imperio Otomano. Se acusó a la serie de distorsionar la historia y de presentar a Suleimán como un déspota cruel y manipulador. A pesar de las críticas, Muhteşem Yzyl fue un hito en la historia de la televisión turca. La serie demostró que las producciones turcas pueden competir con las de otros países en términos de calidad y presupuesto. Además, la serie contribuyó a aumentar el interés por la historia otomana y a promover la cultura turca en todo el mundo. En resumen, estos ejemplos nos muestran cómo las series turcas pueden generar controversia, polémica y rumores. La prensa, los fans y el contexto cultural pueden influir en la forma en que se perciben las series y en la forma en que se interpretan las vidas de los actores. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no dar por sentado que todo lo que leemos o escuchamos es verdad. Volviendo al principio, la lección que podemos sacar de todo esto es que no debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las expectativas de los demás. Hande, Kerem y Melissa son personas reales con sentimientos, y merecen respeto y privacidad. Debemos centrarnos en su trabajo y admirar su talento, pero no debemos entrometernos en su vida personal ni inventar historias sobre sus relaciones amorosas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de los rumores y de la realidad detrás de las series turcas. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del supuesto triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melissa Dongel? ¿Creen que hubo algo de verdad en los rumores, o que todo fue una invención de la prensa? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día maravilloso. Chao, chao.